Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la hora del vino con la Cofradía del Vino aquí en Maxi Vinos. Es un honor tenerles a todos nuevamente. Mi nombre es Gaby Pozo. Soy profesora de la Cofradía del Vino y aparte también soy presidente de la Asociación Ecuatoriana de Sommeliers y estoy aquí con Gaby Páez, sommelier y directora de la asociación, igualmente una representante genial de lo que vamos a catar el día de hoy. Así que Gaby, te doy la más cordial bienvenida. Hola, buenas noches con todos. Me encanta que seamos las Gabis las que esta noche en la hora del vino estemos juntas. Así que vamos a tratar de hacer algo súper entretenido y aprender un poquito más sobre espumantes. Ahora, no se olviden de conectarse los días del mes de septiembre, octubre y noviembre, sí, porque van a dar un examen al final y van a tener un certificado de la Cofradía del Vino por todos estos webinars que se vienen. Así que por favor, conéctense, manden sus correos para poder invitarles, ¿sí? Además, vamos a terminar y culminar esta etapa con la viuda de Verney el día de hoy, que es la elaboración de los espumantes, que para mí es uno de los temas más fascinantes que tiene el mundo del vino, porque algo que yo siempre digo del espumante es que nunca se vuelve viejo, siempre mantiene su juventud. Entonces es realmente algo increíble que es una de las bebidas más milagrosas que hay dentro del mundo del vino. ¿Qué dices tú, Gaby? Sí, realmente, bueno, para nosotros los sommeliers es una bendición contar con los espumantes cuando estamos con los maridajes complicados. Creo que es nuestro comodín que nos ayuda en algunos momentos difíciles del maridaje y bueno, también la tendencia de consumo del espumante sigue creciendo y también la coctelería y las nuevas tendencias de espumante, así que esperemos que aprendamos un poquito más de esta noche. Gaby, me dicen que está desconectado el chat. A ver, ¿está desconectado el chat? Sí, está solo el de preguntas y respuestas, pero el chat general está deshabilitado. No sé si le puedes. Ahí pueden escribir ahora sí. Voy a Veamos. ponerla con todos a ver si es que... Sí, ahora sí ya. Ah, ya, perfecto. Sí, Listo. ahora sí, perfecto, gracias. Perfecto. A ver, y ahora, ¿de quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de una mujer fascinante que es la viuda de Verney. Esto de Em, los espumantes y los champáns tiene mucho que ver con las mujeres y con las viudas. Es como, yo siempre digo, no sabemos si es un karma, una cosa que siempre tiene que ver, que se quedan viudas quienes no estaban a cargo de las bodegas, sino que sus esposos eran quienes tenían y llevaban la batuta de la marca y por eso hay tanta viuda dentro de lo que es el espumante, las burbujas y el champán, ¿no? y Todavía además, no entendemos qué es lo que pasaba. Tal vez sería que ellas desenvenenaban a sus esposos para quedarse con las empresas, pero hay muchísimas viudas en el mundo de los espumantes, ¿no? bueno, y transformaron el mundo del vino también, o sea, fueron quienes innovaron en todo sentido, o sea, existen etiquetas en los vinos gracias a las mujeres detrás del espumante, entonces es Así realmente es. increíble ese woman empowerment que hay detrás de las botellas de espumante. Y Verás. bueno, y algo que quiero también terminar es con estas tres frases que siempre me gusta Gaby no se está viendo la pantalla, está la pantalla en negro. así. Veamos otra vez. Voy a poner stop share. Voy a compartir nuevamente. Hmm, qué raro. Creo que cuando tú entras al chat, se te pone en Sí, negro. para estar pendientes. A ver, ahí sí. Listo. Y lo que les iba a decir es, bueno, ahí estamos, ¿no? Esto sí ya ven, el espumante ya lo habían visto antes. No, espérate, está comenzando a compartir. Ok. Solo dice Cofradía has started screen sharing, pero todavía no vemos. Al menos yo no veo. No, que no todavía también me dicen acá. Es, sharing is paused. Y me dice resume share.
A ver, vamos otra vez. Stop share. Qué raro. A veces Tal la vez. tecnología me falla. Ahí estamos bien. Sí? Ahí Ah, sí. ya. ¿Eso sí habían visto o no? No, eso no habíamos visto. Bueno, ahí estamos justamente en la elaboración de los espumantes de la vida Duvernay, que es el vino que vamos a catar el día de hoy aquí con la Gaby, que siempre es un gusto catar juntas. Y acuérdense de atender a los webinars septiembre, octubre y noviembre, porque su certificado les va a ayudar mucho para poder hablar bien de vinos, como digo yo. Y estas tres frases que me gusta dar al inicio de cada charla, sí, que son las frases de Salvador Dalí, de Luis Pasteur y de Luis Fernando Laverry, que es el que sabe degustar, no bebe demasiado, pero disfrute sus suaves secretos. Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Y el vino es la única obra de arte que se puede beber. Así que mientras más sé de vinos, el vino sabe mejor, frase de la cofradía del vino. Así que, por favor, Gaby, ya te dejo compartir pantalla y que empiece la acción. Bueno, y como hablábamos al principio, este webinar de elaboración de espumantes viene gracias a Veuve de Verney, nuestro espumante francés, uno de mis espumantes también favoritos, uno de los más pedidos también, una marca que aquí en el Ecuador está ya muy reconocida y que la gente sabe que precio-calidad tenemos una excelente opción de Francia y que siempre Supermaxi y Megamaxi lo tienen su percha. Tanto la presentación que vamos a ver hoy, que son los clásicos de Veuve de Verney, el Brut, el Demi-Sec y el Rosé, como lo que vimos hace un mes más o menos, que fue los ice, esta tendencia de poder disfrutar el espumante con hielo. Y Veuve de Verney tiene las dos opciones. El clásico para los que quieren todavía su espumante muy, muy tradicional y el moderno, la presentación ice para tomarla con hielo, ¿sí? Bueno, la tradición un poco de la elaboración del espumante, ustedes saben que en el mundo de los espumantes siempre hemos hablado de estos dos métodos de elaboración, que ya hemos topado muchísimas veces en la mayoría de webinars de espumante, estas dos maneras de elaborar, el método tradicional, que es el método champenois, que como decimos aquí, la tradición atribuye el invento de este método al monje benedictino Pierre Perignon, ¿sí? En 1693. Pero hay toda una historia detrás de esto porque no podemos atribuirle solamente la invención a él porque hay motivos que nos llevan a pensar que las burbujas venían de muchísimo antes. Ya vamos a ver qué tan antes venían. En el siglo XIV había referencias escritas sobre vinos frisantes, ¿sí? De la pluma del teólogo franciscano francés Eiximenis en Girona en el 1397. ¿Y por qué nos llevó a pensar esto? Porque él comentaba, cuando probaba estos vinos, hacía como una nota de cata en donde el descriptor organoléptico que él utilizaba en sus tratados nos hace pensar que había presencia de gas carbónico en el vino. Ahora, cuando nosotros hablamos de gas carbónico también puede ser un defecto, porque eso fue lo que justamente Don Periñón tenía en su vino. Muchos de los vinos, antes de que él perfeccione el método, eran vinos que se fueron a la basura, porque para él eran vinos que estaban con defecto. Él peleó contra las burbujas muchísimo tiempo, Y hasta que también aceptó. explotaban las botellas en la bodega. Ajá, le explotaban y claro, esto comenzaba cuando el clima comenzaba a calentar, porque él hacía su vino, como ustedes saben, en el hemisferio norte la cosecha es septiembre, octubre, primeros días de noviembre, que es frío ya, y cuando él elaboraba su vino, todo estaba perfecto, el vino llegaba a botella, se guardaba en las cavas subterráneas que estaban frías, pero en primavera y verano el clima comenzaba a calentar estas cavas y obviamente lo que estaba pasando es que las levaduras despertaban después de este invierno de pasar en la botella
y comenzaba la producción de burbuja dentro de la botella y por eso salían volando los corchos. Y ese era su dolor de cabeza realmente, pelear contra la burbuja y contra esto que pasaba que él todavía no sabía qué era. Incluso Estaba muchos siglos... preguntando, Gaby, perdón que te interrumpa, hay una pregunta antes de que sigas. Dice si el ice es recomendado para cócteles. Sí, por supuesto que sí. El ice y todos los espumantes, ahora la tendencia de coctelería Todos. va muy lejos. Y tenemos la ventaja de que ahora los bartenders y las bartenders también eh, son súper creativos, ¿no? A veces más creativos que muchos chefs. Entonces utilizan muchísimos ingredientes y esta sensación de la burbuja que da un espumante no es igual a la burbuja que da una bebida carbonatada cualquiera, ¿no? Porque aquí la burbuja es natural. Entonces tenemos a la final un cóctel muchísimo más elegante con un espumante que con una bebida carbonatada. Ahora, muchos siglos antes de esto que hablábamos del siglo XIV, el poeta romano Publio Virgilio Marón, en el 70 a.C., ya conocía los vinos espumosos y los describía como vinos que producían un cosquilleo en el paladar y mucha frescura. Y es la descripción de un espumante, un cosquilleo en el paladar y muy frescos. Pero, como vamos aquí un poco hacia lo que le pasaba a Don Periñón, la obtención de este producto parecía que siempre era fruto del azar o del error más que de otra cosa. Entonces no podemos decir que era perfectamente espumante todavía en esa época. Por lo tanto, el mérito seguimos dándolo a Don Periñón porque él a la final fue quien perfeccionó el método. Cuando ya dejó de pelear con la burbuja, él más bien se dedicó a tratar de hacer perfecta la burbuja y todo que vaya acorde al producto que él estaba tratando de elaborar. Entonces, a él le debemos también el arte del coupage o de la mezcla de los vinos bases y también la conservación de la espuma en base a el tapón de corcho y la botella de vidrio de buena calidad para que no explote por la presión. Entonces, a la final podemos decir que Don Periñón sí fue quien perfeccionó lo que ahora tenemos como champán y lo que ahora tenemos como espumantes, ¿ya? Y Bueno, también lo importante de eso es el grosor del vidrio, porque antes hacían este grosor de manera manual y soplando el vidrio. Entonces, ajá, lo que ocurría era que todas las botellas de espumante, aparte de tener burbujas adentro, el vidrio también tenía burbujas. Entonces, es impresionante cómo fueron perfeccionando con el tiempo. así es. Aquí tenemos a Eugene Charmat. Él está muy ligado a Veuve de Verneuil, ¿sí? Si bien él es quien experimentó con la fermentación a gran escala en estos tanques de metal para la producción de vino espumoso, ¿por qué tiene tanto que ver con nosotros, con la viuda de Verneuil? La historia merece contarse porque es una historia de amor, ¿sí? Burbujas de amor tienen mucho que ver con Veuve de Verneuil. Los Verneuil eran un matrimonio adinerado que vivía en Francia a comienzos del siglo XX. Sucedió en un momento que Monsieur Verneuil falleció y dejó viuda a Madame Verneuil. Ahí viene un poco el tema que yo les comentaba al principio. Esto pasó en muchas bodegas de espumantes y de champán, porque tenemos Veuve-Clicquot, ¿sí? Entonces, es algo que todavía no entendemos por qué estaba pasando esto justo en esta parte del mundo de producción de espumantes y tenemos tantas viudas que tuvieron que hacerse cargo del mundo de los espumantes y a la final ellas marcaron también muchísimo de lo que ahora tenemos en los espumantes y en los champáns. Ella se quedó con muchísimo dinero y ella se enamoró de Eugene Charmat. Eso dice parte de la historia, porque otra historia dice que más bien Eugene Charmat tenía un gran respeto por la viuda de Verneuil, que no había un tema sentimental, pero yo creo que merece la pena decir que sí había algo de amor aquí. Y ella se enamoró de Eugene Charmat, que ya era famoso en esta época. Él ya estaba estudiando la segunda fermentación en un recipiente, ya no en una botella. Entonces,
la viuda fue quien financió una empresa inicial de producción de vino y de espumantes en la zona de Reims, en Francia, para Eugène Charmat. En 1927, perdón, cuando la viuda de Verneuil muere, Eugène Charmat decide crear la marca Veuve de Verneuil. Todavía no creaba la bodega, pero dentro de sus vinos crea un vino que se llama, un vino espumante que se llama Veuve de Verneuil. Después muere él y su hijo Robert Charmat en 1960 funda en honor a esta mujer que para él también era muy importante porque dice mucho la historia que ella era muy cariñosa también con el hijo de Eugène. Y que a la final Robert quería muchísimo también a la viuda de Verneuil. Y por eso él crea la marca ya como bodega en 1960 y aparece Veuve de Verneuil, que es la marca que tenemos ahora. ¿Sí? Ahora la bodega pertenece a otra familia y a otra empresa, pero así fueron los comienzos. ¿Sí? Bueno, de ahí. Algo sobre el método Charmat, porque el método Champenois ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del cava y del champán, que el método Champenois es este método que Don Perignon fue quien perfeccionó y que la segunda fermentación es dentro de la botella en el método Champenois. El método Charmat, que es el que Eugène Charmat justamente perfeccionó, es la segunda fermentación dentro de un recipiente. Entonces, algo que tiene que quedar súper claro en el mundo de la burbuja de los vinos es que la burbuja es una burbuja natural. Sí hay una manera de gasificar el vino y hacer espumantes muy económicos, pero realmente la mayoría de espumantes o tienen método Charmat o tienen método Champenois. En el caso de Veuve de Verneuil es un método Charmat, en donde, como vemos aquí en el gráfico, la primera etapa será tener las uvas, que generalmente vamos a hacer un vino base, que el vino base generalmente es una mezcla de algunos vinos, este es el coupage o el cuvée inicial, que es aquí donde viene el arte de hacer el espumante, la mezcla, porque acuérdense que la uva depende del clima y lo más variante actualmente es el clima, entonces al tener épocas del año o años que no son tan buenos, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esas uvas de un año que no es bueno en clima? Por eso tengo que tener una mezcla de un vino base. Este vino base inicial es lo que siempre debería yo tratar de que esté en una calidad, siempre la misma calidad. Y ahí es donde tengo que jugar un poco con diferentes regiones y con diferentes tipos de uva en diferentes porcentajes. Y el arte es la mezcla. Y siempre es la primera uva que se cosecha, ¿no? Siempre es las uvas, las primeras uvas que se cosechan en cualquier bodega que produce espumantes es el vino base para el espumante. ¿Por qué? Porque igual requieren que haya mucha acidez, que sea seco, porque es lo que buscan, que haya mucha sequedad y mucha acidez para que pueda refrescar después del espumante, ¿no? Que es lo que nos gusta. Ajá, o sea, además ese vino base, como Gaby bien dice, tiene que tener una acidez bien alta, porque es la base, el nervio del espumante es la acidez, y también tiene que tener un alcohol bajo. Por eso yo no dejo que la uva llegue a estar tan madura, porque mientras más azúcar concentra y madurez va a tener más alcohol, porque como voy a tener una segunda fermentación, en la primera ya produzco alcohol y en la segunda sí se llega a producir un poquito más de alcohol. Entonces, si yo cosecho una uva extremadamente dulce y ya muy madura, voy a tener mucho alcohol inicial y no es la idea. Es buena acidez, poco alcohol. Ese es el vino base generalmente, que como les digo, es una mezcla de vinos que tanto en la zona de Champagne como en otras zonas del mundo, este vino base puede tener un porcentaje controlado de acuerdo al lugar donde estoy, de vinos de añadas anteriores. Y parte de ahí el tema de que en la etiqueta generalmente de un espumante o de un champán no dice el año, porque como puedo tener vinos que yo guardé de años anteriores en este vino base, no puedo poner el año, a menos que sea un vintage o un milésime.
cuando estamos hablando de un champán o cualquier otro espumante que voy a hacer solamente con uvas de ese año, me permito poner el año en la etiqueta. Si no, puede ser que solo utilice uvas de ese año, pero la tradición es poner el año solo si es que estamos hablando de un vintage o de una cosecha de maravillosa calidad para poder hacer solo con vino de ese año y no mezclar con porcentajes del año anterior. Entonces, fíjense que no es tan fácil como decir, pongo el vino en una botella, añado azúcar y después hago la burbuja, o pongo el vino en un recipiente, añado azúcar y hago una segunda fermentación. Hay mucho detrás del espumante, hay un arte en realidad. Creo que los enólogos que hacen espumantes, champáns, cavas, prosecos y todos los espumantes del mundo sí son artistas, porque llegar a obtener siempre el mismo vino base que termine dándome el mismo sabor no es fácil, ¿ya? Entonces, tenemos el vino base, después vamos a tener el tanque en donde yo voy a poner ya este vino, ya tiene alcohol, ya es un vino, voy a poner en el tanque y entonces ahí tenemos, bueno, tenemos la primera fermentación, de ahí tenemos la segunda fermentación. ¿Qué necesito hacer para la segunda fermentación? Como ya las levaduras se comieron el azúcar y produjeron alcohol, tengo que volver a poner comida para esas levaduras. Entonces tengo que añadir otro vino, porque uno dice, añadimos azúcar y levaduras otra vez, y ya, no, en realidad no es que añadimos azúcar granulada, es que añadimos vino con azúcar, y esto es lo que va a servir de alimentación en la segunda fermentación a estas levaduras. Entonces, en la segunda fermentación ya no va a estar el tanque abierto, ya voy a cerrar el tanque herméticamente para no permitir que salga el gas, que es lo que yo necesito para que se mantenga la burbuja. Entonces, ya en esta segunda fermentación, que en un método Charmat más o menos toma unos 3 a 4 meses hasta lograr tener una buena burbuja, es donde yo voy a ir ganando estos aromas más frutales diferentes a un método champenois, porque eso sí vale la pena mencionar, porque hay gente que le gusta tanto el método champenois y le gusta el champán, el cava, los cremant, porque un método champenois, como estoy dentro de la botella, la burbuja se forma en 15 meses, una burbuja muy delicada y muchísimo aroma de levadura. En cambio, en Pan tostado o a mantequilla. mantequilla, sí, como Aquí cuando uno, Mireya Castro está preguntando, ¿hay espumantes de guarda? o sea, los champáns en general pueden vivir mucho más que un espumante hecho con método Charmat. El cava también, más si es un cava reserva o gran reserva. Obviamente, al igual que cualquier vino, puede llegar a dañarse antes de lo que realmente podría dañarse. Por eso ahora un poco la tendencia es no guardar tanto tampoco, ¿sí? Si es un champán de añada, va a vivir en botella mucho más que un champán que no es de añada o un vintage, ¿sí? Pero sí son de mayor tiempo de guarda que un vino sin añada o un vino joven. Entonces, ya va a depender qué es lo que yo quiero en un champán, porque obviamente si yo guardo un champán 15, 20 años, no voy a tener una burbuja tan perfecta, pero tal vez los aromas que voy a tener y el bouquet final va a ser mucho, mucho más apreciable que la burbuja como tal. Pero si yo más bien quiero una burbuja que se note todavía viva, no voy a guardarle tanto tiempo, ¿sí? Esta diferencia que yo estaba marcando sobre los aromas es muy interesante porque, como les decía, a la gente que le gusta el champán, lo que busca justamente en nariz es estas notas, como decía Gaby, pan brioche, mantequilla, tostado, avellanas, levadura como tal. Si me gusta más bien el prosecco y los espumantes con método Charmat, busco algo mucho más ligero, mucho más frutal, menos levadura, mucho menos aroma de levadura. ¿Por qué? Porque si uno piensa el recipiente del uno y del otro, el recipiente del método champenois es la botella, en donde la levadura
no tiene que recorrer mucho para dejar todos sus aromas, ¿sí?, en un recipiente pequeño. En un tanque de 1000, 1500, 5000 litros, lo que voy a tener es la levadura que va muy poco por todo el recipiente y los aromas son más frutales, florales, frescos, ligeros que un método champenois. Tenemos Entonces, aquí a alguien que levantó la mano que quiere hablar. Le voy a dar permiso para que haga la pregunta. claro. Alexander. Alexander, si quieres, estás en mute, pero Creo que va a tener que escribir la pregunta. tiene que va a escribir la pregunta, Alexander, Ajá, por fin. perfecto. Bueno, creo que el método está súper explicado ya después de que tengo la burbuja. Como les decía, en un método Charmat, en 3, 4 meses tengo ya una buena burbuja. Hay bodegas que hacen un método Charmat más extendido y se van casi hasta 6 meses, que a la final es menos de la mitad que un método Champenois. Un método Champenois generalmente es 15 meses. Y al tener ya en 6 meses una burbuja buena, compacta y un producto ya muy frutal, muy fresco, está listo para ser embotellado y el vino es embotellado ya a alta presión para no perder justamente la burbuja, ¿ya? Ahora sí hablemos un poquito de la marca o de la bodega como tal, Veuve de Verneuil. Vive la vida, este es nuestro lema, y también vive la vida al estilo francés, porque ¿por qué no podemos vivir la vida al estilo francés si tenemos un espumante precio-calidad tan bueno que nos permite un poco meternos en el estilo de vida de Francia y vivir la vida como ellos, ¿no? Entonces, este es parte del lema. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Cómo me presento? Soy Veuve de Verneuil, una colección de vinos espumosos. Conjugo la tradición y la modernidad. La tradición porque estamos hablando de toda la historia que contamos detrás de la viuda de Verneuil, del método Charmat también. Está un poco todavía con nosotros, pero no podemos quedarnos en solo lo tradicional, tenemos que ir hacia lo moderno. Por eso también la presentación de las botellas de Veuve de Verneuil han cambiado, ¿no? Ustedes ven que tenemos ahora ediciones limitadas como la que tuvimos hace algún tiempo, que era una botella negra del Veuve de Verneuil Brut. Ahora tenemos el rosado, por ejemplo, con este empaque, con estos dibujos muy clásicos franceses dentro de la botella. Tenemos el ice que presentamos hace un mes. Esa es la botella clásica, la que tiene Gaby, porque ella tiene el demi-sec, que es el dulce. Y presentamos hace un mes también el Veuve de Verneuil Ice, que cambia de color la botella al momento que está fría, la temperatura adecuada ya me dice enjoy, disfrútame. Entonces, siempre vamos a tratar de ir hacia lo moderno, hacia la gente que busca cosas tradicionales, pero también que tengan ese toque de moderno. Conecto momentos y estilos, desafío lo convencional y por más de 100 años he creado mi propio estilo de espumantes. Soy elegante, soy fresco, soy la efervescencia. Mi nombre es Veuve de Verneuil, mi lema, vive la vida, ¿no? Y bueno, el secreto de Veuve de Verneuil. Si bien hay secretos que se dan a conocer y secretos que no podemos dar a conocer, por ejemplo, los enólogos de Veuve de Verneuil no revelan la mezcla, el porcentaje exacto de cada año porque es parte de nuestro sello personal y así es como nos mantenemos nosotros a lo largo de la historia, pero tienen una única ambición nuestros enólogos, ofrecer excelencia, y eso es algo que ha marcado desde la primera botella hasta la última en Veuve de Verneuil. Nuestras uvas blancas proceden de los viñedos más hermosos y nuestros vinos bases son cuidadosamente seleccionados y ensamblados. Por eso yo les decía que el enólogo es un artista finalmente, que hace una mezcla y una composición perfecta todos los años, porque esto se tiene que hacer todos los años, ¿ya? A lo largo de varios meses el vino va mejorando y desarrollando gradualmente sus aromas y sus finas y ligeras burbujas. Durante todo el proceso, nuestros enólogos se esfuerzan al máximo para garantizar la impecable calidad de nuestros vinos, una garantía de refinamiento y un sabor consistente, lo que está con todo el concepto de la marca, que es vive la vida al estilo francés, ¿no? Aquí tenemos dos preguntas, Gaby. La A ver, una dice, ¿cómo podemos reconocer la acidez en una botella? la acidez. Ajá.
¿Cómo podemos Fácil. hacer la Abrimos la botella y salivación? probamos. Y la salivación también, cuando te hace salivar mucho un vino, quiere decir que la acidez es mucho más alta, ¿no? Y aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿el Charmat del vino espumoso a partir qué tipo de tanque se utiliza para producir tanques de acero inoxidable? ¿No? ¿Y qué tipo de Charmat y qué tipo de reuniones se puede brindar? ¿O qué tipo de buffet se puede brindar? Ya. El tanque es de acero inoxidable. Ustedes saben que este salto que hizo la viticultura y la elaboración del vino de acero inoxidable, de madera, de cemento, de vasijas, hacia el acero inoxidable, fue algo que lo que hizo fue permitirnos hacer un excelente volumen de vino a nivel mundial y poder controlar mucho mejor ciertos procesos que en elaboración nos, a mí no, pero a los enólogos les debe haber dolido muchísimo la cabeza. Perder vino, por ejemplo, porque en un tanque de cemento se contaminaban las paredes con bacterias o levaduras, no poder controlar la temperatura de buena manera. El acero inoxidable en el mundo de los alimentos permite controlar temperatura más rápido, porque puedo enfriar o calentar ese tanque muy rápido gracias al metal. Controlar enfermedades de productos alimenticios o contaminaciones de productos alimenticios. Y además con la ventaja de que el acero inoxidable no otorga al alimento ni color, ni sabor, ni olor. Entonces, la maravilla del acero inoxidable hizo que en la viticultura podamos tener vinos mucho más sanos, mejor producción, más volumen, mejor control. A la final mejoró muchísimo todo gracias al acero inoxidable, ¿no? Y la identidad también, porque al no interrumpir y al no invadir en sabor, en olor, en aroma, lo único que sacas del acero inoxidable es la identidad de la uva de donde proviene. Ajá, así Entonces, es. eso ayuda mucho a rescatar la región también, ¿no? Es una Bueno, ventaja. y Veuve de Verney alrededor del mundo, estamos en los 5 continentes, en 66 países. Esto fue algo en el 2020. Yo me imagino que ahorita estamos un poco más de países. Y bueno, la tendencia, lo chic, lo elegante. Comencemos con nuestro Veuve de Verney Brut, ¿sí? Este no lo vamos a degustar el día de hoy porque yo tengo el Veuve de Verney Rosé, Gaby tiene el Demi-Sec, pero hablemos un poquito del azúcar, porque ya que topamos el tema de Brut, siempre acuérdense que en el proceso de elaboración, antes del embotellado, yo puedo poner algo de azúcar añadida. Y cuando hablo de azúcar, nunca hablamos de azúcar granulada, sino más bien azúcar de vino, que viene a ser al final un vino más dulce que le suba la cantidad de azúcar final a ese producto. En el caso del Brut, generalmente son productos que tienen menos de 12 gramos por litro de azúcar, ¿sí? Eso quiere decir que son secos. Cuando ustedes vean en una etiqueta de un espumante la palabra Brut, Brut Natur, Extra Brut, quiere decir seco, mucho más Brut Natur. Brut Natur es menos de 3 gramos por litro. Extra Brut es menos de 7 y Brut es menos de 12. Entonces, es un espumante seco, ¿ya? Cuando ustedes ven en cambio que dice Demi-Sec, estamos hablando sobre los 35 gramos por litro de azúcar, ¿sí? Aquí tenemos ya un espumante muchísimo más dulce cuando es demi-sec. Entonces, si hablamos de Veuve de Verney Brut, para mí, en definición, es un clásico y refinado espumante francés. Va a tener mucho estas notas cítricas en nariz. Voy a tener por ahí manzana verde, muy ligeras notas florales o herbáceas, pero lo que más voy a tener son estas notas de manzana, de pera y cítricas. ¿Ya? Esto es para el que le gusta el espumante seco. ¿Con qué podría acompañar yo el Veuve de Verney Brut? Bueno, como aperitivo es maravilloso para recibir a la gente en un día de calor, en una celebración. Es perfecto porque aquí es donde está el nervio principal que siempre buscamos en el vino base, la acidez. Acidez, y aquí tenemos estas notas cítricas, verdes, hacia manzana, que es perfecto para
hacer salivar, usarlo de aperitivo, pero también para acompañar comida. No nos olvidemos que los espumantes son nuestro comodín, como dije yo al principio. No podemos dejar de disfrutar de piqueos de inicio, de mariscos, ¿sí? Si tenemos mariscos, pueden ser crudos o cocinados, incluso, por ejemplo, unas ostras, camarones, mejillones, langosta, todo lo que son los mariscos, pescados también nos queda muy bien. Arroces marineros se llevan espectacular con espumante. Y por ahí sí tenemos comida con un toquecito asiático, con estas notas a veces de jengibre o de ingredientes difíciles. No tengan miedo porque los espumantes son el mejor juego para ese tipo de ingredientes. Entonces, para mí es uno de los espumantes más versátiles que tenemos en el portafolio porque se lleva muy bien prácticamente con todo. Me encanta también hacer un contraste en los postres, cuando son postres muy empalagosos, me gusta como corta un espumante brut, ese dulce, para poder disfrutar mucho más el postre con este dulce. Nos limpia el paladar y nos ayuda a disfrutar mucho mejor el dulce. Es realmente Así es. increíble. Aquí tenemos dos preguntas, Gabriel. Una dice, ¿los Blanc de Blancs son como un demi-sec? Ya, a ver, dentro del mundo de los espumantes, del champán en general, yo tengo esta categoría Blanc de Blanc y Blanc de Noir. Blanc de Blanc significa blanco de uva blanca. Blanc de Noir significa blanco de uva tinta. En un champán tengo realmente un Blanc de Noir y un Blanc de Blancs, porque el champán generalmente está hecho a partir de 3 uvas. Chardonnay, que es blanca, Pinot Noir y Pinot Meunier, que son tintas. Entonces, en las dos tintas yo tengo que hacer Blanc de Noir, que quiere decir hacer vino blanco partiendo de una uva negra. Y en el Chardonnay hago un Blanc de Blancs, porque a la final es blanco de uva blanca, ¿ya? El Blanc de Blancs es la categoría de usar una uva blanca para hacer el espumante. Pero yo puedo tener un Blanc de Blancs brut, extra brut, demi-sec, sec o dux. La cantidad de azúcar no está con el juego del tipo de espumante por su color, sino más bien de qué es lo que yo quiero hacer con esa uva, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un Blanc de Blancs seco o dulce, dependiendo de en qué parte del mundo estoy para poder hacer o no hacer el espumante y qué uvas me permiten para que sea Blanc de Blancs o para que sea Blanc de Noir. Si es que un champán dice Blanc de Blanc, generalmente va a ser 100% Chardonnay. No quiere decir que solo la uva Chardonnay está permitido usarse en el champán, pero es la uva blanca más comúnmente usada en un 99% de los champáns. Entonces, si un champán dice Blanc de Blancs, es 100% Chardonnay. Blanc de Blancs en otras partes del mundo puede ser 100% Chardonnay, como puede ser 100% de otras uvas blancas. Sí. ¿Había otra pregunta? Y la otra dice, para una graduación de aniversario, ¿qué tipo recomiendo? Uy, para una graduación o aniversario. Bueno, va a depender un poco el momento de consumo, si va a ser a mediodía, si va a ser en la noche, eso puede influenciar qué tipo de piqueos también voy a dar, ¿ya? El tipo de gente que va a ir a la reunión, porque si es que es gente muy joven, la gente muy joven tiene un poco de predilección por los espumantes dulces. Cuando yo hago generalmente catas a mujeres y gente muy joven, siempre les gusta un poquitito más dulce el espumante que seco por completo. El gusto del espumante seco y del champán hacia lo seco nos viene un poco con los años. Siempre al principio somos como un poco más golosos y después vamos apreciando la categoría seco en los vinos y en los espumantes. Por eso a veces el vino dulce es una manera de atraer a la gente que recién está iniciándose en el gusto del vino. Entonces, si es gente muy joven la que va a asistir a la graduación, por ejemplo, de invitados, yo me inclinaría por Veuve de Bernet demi-sec, que es el que Es el Gaby que tiene. tengo aquí. Ajá. ¿Qué te Porque parece si mientras tiene ese sigue preguntando, toquecito le de voy a dulzor. ver? Perfecto, vaya abriéndole al espumante. Si es que es gente tal vez sobre los 35 años de edad, ya es gente que aprecia un poco más lo más seco, hasta incluso porque
pasada una edad uno tiene que comenzar a cuidarse un poquito con las calorías y cuando uno piensa también en el espumante dice mejor me voy por lo más light y me voy por los espumantes más secos con menos azúcar. Entonces ahí la recomendación tal vez sería este Brut o el Rosé, porque el Rosé es Brut. Nuestro Veuve de Verneuil Rosé es Brut. A pesar de que en nariz, como es rosado, le voy a sentir un toquecito más dulce en nariz, en boca igual es seco. ¿Ya? Entonces tenemos esa opción. Ahora, si lo que yo quiero es en una mañana de calor, piscina, playa, recibir a mis invitados sin necesidad de hacer un cóctel, la opción sería Veuve de Verneuil Ice, porque el ice me permite tener hielo en la copa en un día de calor, el hielo puede mantenerle frío mucho más tiempo al espumante, es una tendencia súper moderna y actual de servir el espumante, pero solo tiene que ser el ice. El ice, cuando en la botella dice ice, me permite usar hielo en la copa, ¿ya? Y ahí ya no tendría que servir en copa flauta. Acuérdense también la tendencia de consumo y de disfrute ahora es en copa de vino blanco o en copa tulipán, ya no tanto en copa flauta, a pesar de que en la celebración todo el mundo quiere la foto con la copa flauta porque es la copa tradicional de tomar el espumante y el champán, ¿sí? Algo importante, entre este de aquí, de esta diapositiva que es el Brut y este de acá, no hay diferencia dentro de la botella, es simplemente el empaque. El empaque es de colección, son ediciones limitadas que nos llegan de Veuve de Verneuil. Esta botella negra es una belleza de presentación, es del mismo producto que la diapositiva anterior. Y algo que les quiero comentar, que es tan nuevo, lo que les voy a comentar que todavía no tengo foto de la nueva presentación, pero el Veuve de Verneuil Brut va a venir en una botella igualita al rosé, pero en vez de ser rosado los dibujos, azules. Entonces, la edición limitada nueva de Veuve de Verneuil que se viene para esta temporada, que se nos acerca la época de Navidad y de más consumo de espumante, nuestro Veuve de Verneuil Brut va a venir en presentación con dibujos azules. Igual al rosé, pero con dibujos azules, ¿ya? Todavía tenemos un poco de esta presentación limitada, que es la botella negra con letras doradas y verdes, ¿ya? Después tenemos el Demisec. Este es el que Gaby va a hacer la cata y tenemos que ser súper confidentes con ustedes porque tanto Gaby como yo hoy no podemos tomar licor, pero Gaby sí va a abrir la botella. Ajá. Yo me sé de memoria mi producto, yo sé muy bien cómo se comporta, así que no me hace tanta falta abrir la botella, pero el Demisec en nariz obviamente es mucho más dulce porque tiene bastante más azúcar y en boca también, ¿no? Porque voy a sentir ya este azúcar final que se le puede poner hasta que llegue a una categoría Demisec. Entonces, cuéntanos, Gaby, un poquito cómo está este. Tiene full durazno. Siento como los aromas de durazno de enlatado. Sí, como un almíbar, ¿no? Sí, como un almíbar, tiene notas como de piña dulce, manzana. Fruta amarilla en general, podemos tener esta como manzana horneada. A veces la gente dice, Sí, pero ¿cómo como puedes tú una describir manzana al horno. manzana horneada? Bueno, porque la manzana horneada no huele igual que una manzana fresca. Es un olor ¿No? completamente diferente. Y como una manzana hervida tampoco. Sí, así Y es. realmente cada una tiene su aroma distinto. Y tiene Las también estas burbujas son notas como de, persistentes, ¿no? Las burbujas ajá, siguen siendo persistentes a pesar de... No me eso es juzguen la algo, porque eso es a mí me algo gusta del servirme. proceso de Charmat un poco extendido, es poder lograr esta burbuja compacta que dure más tiempo, que persista más tiempo, porque lo más bonito en un espumante es poder seguir conversando y disfrutando con burbuja, que ya no sea simplemente un vino, sino que siga con esa burbuja todavía persistente, en buena cantidad, buena calidad, y eso es muy interesante. El método que utiliza también Veuve de Verneuil es hacer este método Charmat un poco más extendido. ¿Quién mejor que Veuve de Verneuil para hacer el método Charmat perfecto que Eugene Charmat desarrolló? ¿Sí? Hasta por un tema de amor
que fue quien nos llevó a que nosotros hagamos este método, ¿no? Aquí dicen para mimosas un demi-sec es mejor. Bueno, depende. Si te gustan las mimosas frescas o más dulces, eso ya depende mucho de También va gusto. a depender la mimosa que vayamos a hacer, porque ahora la gente no hace mimosa solamente con jugo de naranja. Hay estas mimosas twist que nos hemos ido hacia el jugo de cranberry, hacia el jugo de durazno. Y ojo, que la ventaja que tenemos con Mega Maxi y Super Maxi es que todos los ingredientes podemos encontrarlos ahí. No necesitamos estar yendo por muchos lugares buscando, sino que podemos tener el espumante, podemos tener tanto el Brut como el Demisec. Yo puedo crear una estación de mimosas en la reunión y tener Brut y Demisec y un poquito con letreritos, poner si quiere la mimosa más dulce o si quiere la mimosa más seca, podemos usar o el Brut o el Demisec con jugo de cranberry, con jugo de durazno, con jugo de naranja, y todo lo pueden encontrar en Supermaxi. Así que a la final tenemos una opción interesante para festejos, celebraciones. Ya se viene la época de mayor consumo de espumante, que es justamente, bueno, aquí en Quito, desde fiestas de Quito comienza y no para hasta el fin de año, y en el resto de Ecuador, bueno, también, ¿no? Desde Navidad que comienzan ya los festejos, las novenas, las reuniones de familia y de oficina, que qué mejor que poder disfrutar de un espumante Tenemos, desde Eau de Verney. y aquí tenemos otra pregunta que dice, con sabores amargos, ¿un Brut viene bien? Siempre. Yo Con creo que es lo más sabores versátil, amargos. amargos de comida, se refiere al maridaje con Imagino sabores que se refiere amargos. al maridaje, Mireya. Sí. Algo que la gente a veces no lo tiene muy presente y nos olvidamos un poco de la gente que solo consume vegetales o es vegetariana o es vegana. Para mí no existe mejor maridaje para ese tipo de comida que los espumantes. Entonces, tenemos una excelente opción para comida vegana y vegetariana, un espumante que puede ser el Rosé Brut, o yo me iría también por el Demisec, si es que voy a tener un poco salsas Sí. agridulces, es una Si muy buena opción. pensamos, si pensamos en espárragos, que puede ser el enemigo del vino muchas veces, con espumante va muy bien, Ajá. porque ella pues, se refiere a verduras amargas. Entonces, claro, el espumante es una bebida tan versátil que yo creo que si no sabes con qué maridar un plato, ándate con espumante. Sí, Creo que a nunca lo va a seguro, fallar, a lo seguro, porque es a lo una seguro. versatilidad increíble. Entonces, cuando yo no sé con qué maridar, o viene alguien que solo toma vino blanco y otros solo toman vino rosado y otros toman tinto, no se preocupen, compren espumante y todos van a ser felices, de verdad. Sí, así es. Y como Gaby mencionaba un poco, ¿cuáles son estos vegetales o comidas o ingredientes que nos complican la vida a nosotros que queremos lucirnos en el maridaje? El ajo en exceso es complejo para maridar. Sin embargo, el espumante puede aplacar un poco el picante del ajo y el ajo como tal. Las alcachofas, las berenjenas, los espárragos. Cuando tengo exceso de tomate, y uno pensaría que el tomate es tan ligero a ratos, tan fácil, es uno de los ingredientes que como tiene mucho umami, acuérdense que nosotros siempre hemos aprendido que hay 4 sabores que detectamos en la boca: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Pero no nos olvidemos del quinto aroma, del quinto sabor, perdón, que ya está definido, ya existe, ya está comprobado, que para mí más que un sabor realmente es una sensación en boca, que es el umami, es esta sensación de llenura en la boca, de peso, ¿no? Que nos da, por ejemplo, el queso parmesano, el tomate, ¿sí? A ratos los espárragos, y que uno siente que le llena por completo la boca y que a veces nos complica el maridaje. Y para La mí, trufa también. ¿ah? La trufa también La puede ser trufa, la bastante. trufa también. Sí, y a veces la trufa es súper invasiva, ¿no? A veces exageramos con estos aceites de trufa tan concentrados y termina molestándonos en boca, pero la burbuja como tal
tiene además esta capacidad física de limpiar estas sensaciones a veces desagradables en boca. Entonces, juéguense a lo seguro con un espumante, como nos dice Gaby. Y uno nunca queda mal en una reunión llegando con un espumante, así sea en la noche la reunión, porque va a haber algún momento que uno puede disfrutar de ese espumante. Si no fue tal vez con la comida, con el postre. No nos queda mal con el postre. Exactamente. Ajá. Y algo que hice hoy, hoy hice una cata de chocolates con espumantes y el maridaje del 100%, un chocolate que no tiene nada de azúcar con espumante es una maravilla, porque ayuda a opacar el amargor del chocolate, sí, a pesar de que no tiene tanto amargor por el tipo de cacao que se utiliza, pero realmente para ese tipo de sabores que son muy fuertes, el espumante es un gran aliado. Y esto discuten muchos sommeliers porque dicen, no, el chocolate odio maridar con vino, pero mariden. Ay, no, pero es que no hay cosa más deliciosa que yo, por ejemplo, a veces termino mis catas, ya cuando he hecho toda la cata con toda la comida y uno dice, pero ¿cómo después de tantos tiempos a la gente le va a entrar más vino y con chocolate? Bueno, le entra. Definitivamente le encanta porque terminar una cata con un espumante y un chocolate creo que es el sello de oro que uno puede ponerle a una cata y a una reunión. Hay una pregunta que hablaba de seguramente el strudel, por ejemplo, con espumante, maravilloso. Por ejemplo, el espumante que está probando Gaby, que es el de Misec, ella mismo describió manzana horneada, ¿sí? Y ahí tenemos la similitud con un strudel. Entonces, el strudel, este postre alemán tan rico de manzana, maravilloso con un maridaje con Veuve de Bernet de Misec, ¿no? O con un postre de peras con ron y chocolate. Ajá. O, por ejemplo, todo lo que es cremosidad, creme brûlée, cheesecake, mousse de las frutas que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. De limón. Frutas, solo frutas. Yo puedo pasar de postre una tabla de queso y fruta y no hay mejor maridaje para esa tablita, por ejemplo, un espumante. Hay una pregunta sobre los quesos de leche o de cabra o de chivo. Hay espumantes o puede ser incluso un champán que también nos pueda ir muy bien con quesos un poco más fuertes, pero yo me atrevería a probar alguno de estos quesos, por ejemplo, con Veuve de Bernet Rosé. Aquí con dicen sabores picantes. Maravilloso. Sí. Es mi salvación cuando tengo por ahí. Con un demisec o con un dulce, porque las burbujas al tener notas con vinos más dulzones, lo que va a ayudar es bajar el picante. Si es que sí tomo con un espumante seco, puede aumentar el picante. Si les gusta el pero si es picante, que lo es van a dulce, disfrutar. Si sí. no, con un dulce para bajar el picante. Sí, realmente el dulce ayuda un poco a atenuar ese picante, o a veces no es picante. A veces tenemos estas comidas hindús o asiáticas que tienen no picante, pero por ejemplo el curry y ciertos ingredientes son como pungentes, como más que picante, tienen otra sensación en boca igual. Con el espumante, créanme que va a quedar muy bien. Comida de la India, la comida hindú con espumantes, es una maravilla. En Tailandia con el famoso pad thai. Puede quedar increíble. Entonces, sí, realmente el espumante es una bebida muy que acompaña muchísimas cosas con nuestras comidas, con la empanada de morocho. Con ceviche, con por ceviche. Dios, con ceviche manavita también queda delicioso. Ojalá que haya alguien de Manaví aquí escuchándome. No lo han probado, pruébenlo, porque con ceviche manavita también la cremosidad del espumante es increíble, cómo puede llegar a hacer un equilibrio muy rico. Y si nos vamos ya al rosé, al que tengo yo aquí la botella, que como les comenté, la nueva presentación del Brut va a ser este mismo diseño, pero en azul, para diferenciar del rosé que viene el diseño en rosado, ¿ya? Pronto lo van a ver en Supermaxi y Megamaxi porque se lo trajo justo para temporada, ya se comienza a sentir la temporada de Navidad. Camarones al ajillo, también. Delicioso. A mí me parece que, por eso es que cuando a mí me llaman a veces y me dicen, pero recomiéndame algo que quede con esto, esto y esto, y solo tenga que comprar una botella. Más fácil, un espumante, ¿sí? Y mejor si es un espumante muy al estilo francés como Veuve de Bernet.
Aquí tenemos ya nuestro rosado. Acuérdense siempre que para llegar a tener el vino base inicial voy a tener que hacer un vino rosado, porque es ahí donde partimos haciendo el espumante rosado. Entonces, para tener un espumante rosado voy a tener que usar uvas tintas. Dependiendo de la región de donde tengamos las uvas, van a ser diferentes. Gaby, ¿qué cepa es de este espumante? A ver, el Veuve de Verneuil generalmente no define la uva en sus espumantes, justo por el tema de no decir exactamente las uvas, un poco por el secreto del enólogo y otro porque cada año puede variar el porcentaje de esas uvas. Entonces, si yo defino la uva en la etiqueta, después aquí voy a tener un problema al momento de traer ese espumante el siguiente año si es que esa uva ya no está en la etiqueta. Entonces, este generalmente va a estar hecho a partir de Pinot Noir, porque la uva Pinot Noir sabemos que tiene una acidez maravillosa, porque es una de las uvas de champán también. Entonces, aquí tenemos uva Pinot Noir, aquí podemos tener uva Cabernet Sauvignon, incluso para partir haciendo el espumante rosado. Se puede mezclar vino blanco en un espumante, en Francia se puede, incluso en la región de Champagne se puede añadir vino tinto en un champán blanco y hacerle rosado, o se puede hacer solamente a partir de uva tinta. Aquí tenemos generalmente uva tinta nada más procesada o vinificada en rosado, que es como parto el vino base inicial, y hacemos el método Charmat también aquí. Lo que aquí tengo en nariz, cuando ustedes prueben este espumante, si bien le puedo sentir más dulce en nariz que el Brut, este sigue siendo categoría Brut en dulce. El que yo sienta más dulce los aromas en nariz no quiere decir que en boca lo voy a sentir dulce. Sigue siendo Brut, sigue teniendo menos de 12 gramos por litro. Aquí, aparte de los aromas clásicos del espumante blanco, que pueden ser cítricos, manzana verde y todo lo demás, voy a tener un poco de aromas de vino tinto. Entonces voy a tener frutillas, cereza muy ligerita, ¿ya? Grosellas muy ligeros, pero también estas notas de miel, ¿sí? De Aromas miel, florales, como de rosa. florales, y en boca igual es seco. A pesar de que le siento dulce en nariz, este es un espumante igual seco. Entonces, no se dejen llevar muchas veces solo por las notas aromáticas, sino en boca igual es un Brut, a pesar de que no dice Brut en la etiqueta, pero es un Brut rosé, ¿ya? Aquí Luis Martínez dice con camarones al ajillo. Ay, sí, Definitivamente. Luis siempre nos hace tener hambre y nosotros estamos aquí sin nada de comida, ¿sí? ¿Ustedes creen que estoy en algún lugar donde todavía es de día, no es una pared color azul? No estoy disfrutando del mar, ni estoy dentro de una oficina, pero con una pared azul, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado un poco de las nuevas tendencias del alto uso en coctelería, incluso mencionaban si se puede hacer coctelería, claro que se puede hacer coctelería y ahora se puede incluso hacer esta maravilla de cuando vamos a utilizar el Veuve de Verneuil Ice, poder hacer hielos que por dentro tienen frutas, flores, hojas aromáticas. Podemos jugar muchísimo en la presentación. ¿Cuánto espumante se consume en el mundo? Más de 2 millones de litros. Los mayores productores son Italia y Francia. Alemania consume mucho espumante, es el primer país consumidor. En una copa hay más de 5 millones de burbujas, entonces acuérdense cuando están tomando una copa de espumante que se están tomando más de 5 millones de burbujitas. Y para quienes quieran cuidarse, los espumantes secos o Brut Natur tienen menos calorías que una copa de vino, ¿sí? Quería llegar a esta parte donde tenemos la presentación del Ice que fue el mes pasado, que cambia de color, ¿sí? Este ya lo tienen en Supermaxi, cambia de color la botella. Cuando está lista para tomarse, va a tomar este color rosado y que dice Enjoy. Este va a ser el Ice Rosé, ¿ya? Y algo que les quería comentar, si les gustan las redes sociales, sé que nos sigue muchísima gente joven también, ingresen a la página de Veuve de Verneuil, ¿sí? Ahí tienen los idiomas, pueden escoger español y aquí tienen muchas más recetas de cócteles con Veuve de Verneuil. Aquí está el menú que ustedes tienen en la página, pueden ver un poquito más de lo que yo les he hablado.
pero aquí les puse algunos de los cócteles que van a encontrar. El Veuve de Verneuil Paloma está muy de moda, el tema de hacer Paloma, por un tema también, el tequila se está volviendo también muy interesante en consumo de coctelería, ya no solo en margaritas, sino en otro tipo de cócteles. Aquí lo que hacemos es un twist, en vez de usar tequila, usamos espumante Veuve de Verneuil Brut, ¿sí? Tenemos este French 75, en donde utilizo licor de frambuesa y también sirope. Aquí puedo usar el Veuve de Verneuil Rosé y el Bellini, que me gusta mucho hacer el twist. El Bellini original es con Prosecco. Aquí vamos a usar un espumante francés con jugo de durazno o pulpa de durazno, que todo lo pueden conseguir en Supermaxi. Podemos hacer una decoración también bonita para que no sea la clásica mimosa, sino más bien algo diferente, ¿ya? Eso es, creo que son las 8 en punto. Hemos hecho, pero así un tiempito con las justas para contestar todas las preguntas. Espero que hayan aprendido un poquito más de nuestra mano y que esta hora del vino, como siempre decimos, sea para aprender y disfrutar de lo que tienen en la copa, porque esto no es para incrementar el consumo de alcohol, no, esto estamos haciendo más bien para que sea con moderación, con enseñanza y que disfruten con toda la historia que está detrás de este líquido que tienen en su copa y que aprendan a disfrutar con moderación, gracias a Supermaxi, Megamaxi, la cofradía y el día de hoy a Veuve de Verneuil. Sí, muchísimas gracias. Aquí nos ponen felicitaciones, Gavíes. Gabies. Nos gusta estar a las dos Gabies. Sí, gracias Gaby por tu tiempo y bueno, gracias Gaby, gracias a todos por seguirnos y nos pronto. vemos pronto. Chao. Chao.